Wow. Perdón. Me costó trabajo, padre, Qué hacer difícil. este silencio. ¿Cómo le fue a usted? Hubo un verdadero reto. Un verdadero reto, y no para unos cuantos, creo que para todos. Generalmente se acusa a una generación de ser muy ruidosa. Así es. Pero en realidad todos somos tan ruidosos que desconocemos el silencio. A veces pensamos, paradójicamente, que el silencio es quedarnos quietos. Pero es mucho más. ¿Qué es el silencio en realidad? Pues no es quedarnos de brazos cruzados, porque eso se puede convertir en pereza. Es entonces dinamismo. Dinamismo desde el interior, para poder contemplar, para poder valorar, para poder replantear la vida. Sobre todo en un tiempo en el que hay tantos ruidos, ¿cierto? Pero también tenemos la tentación de estar generando muchos ruidos. Más aún, creo que estamos huyendo del silencio. No nos gusta. Parece una amenaza. ¿A qué lo atribuye? Estamos consolándonos constantemente con pequeñas dosis que calmen nuestras ansiedades. Vivimos tan imbuidos en nuestras tareas que olvidamos cuáles son nuestras tareas. Cierto. Preguntémosle, por ejemplo, a algún joven, algún adolescente de preparatoria, ¿qué es el silencio? Seguramente va a decir que es cuando se aburre en clase, o cuando tiene sueño, o cualquier aspecto, cualquier descripción peyorativa de la realidad. El silencio cansa, el silencio aburre, el silencio inclusive se tiene que rechazar, porque amenaza nuestra tranquilidad. Y entonces, esta realidad del silencio que desconocemos, pues nos ha llevado a especular lo que no es el silencio. Y bueno, pues es en realidad disponernos a una voz que necesita ser escuchada para nuestra paz. ¿Qué es lo que buscamos en nuestro andar diario? Pues bueno, necesitamos consuelo, necesitamos tranquilidad, necesitamos desahogarnos. Y ciertamente hoy hay muchas ofertas para la falsedad del silencio. Hoy hay muchas corrientes ideológicas cargadas de religiosidad oriental y muchas otras cuestiones que se han entrelazado en nuestras culturas y que nos confunden y que nos llevan a no otra cosa sino a solamente escuchar o más bien oír nuestros propios ruidos. Estoy de acuerdo. ¿Qué es, por ejemplo, aquellos ejercicios de concéntrate en tu aquí y ahora? Pues no es otra cosa más que envenenarme con mis propios ruidos. Pero le tenemos miedo, ¿cierto? Sí, mucho miedo, causa terror. Por eso decía, tiene la connotación en la falsa concepción del silencio, este aspecto de ser una amenaza a nuestra integridad, a nuestro presente, a nuestra vida. Amenaza. Pero la palabra de Dios justamente nos ha llevado a descubrir que el silencio es una necesidad no solamente para que Dios hable, sino para que Dios nos escuche. Jesús, cuando acude a las personas a auxiliarles, a muchos les pregunta, oye, ¿qué quieres que haga por ti? Nos escucha.
en ese silencio nuestro, ¿verdad? Exacto. Porque, por ejemplo, ve al paralítico. Ya su realidad visual es un ruido, es una voz. Y hay un clamor del paralítico hacia Jesús. No expresada en voz, en palabras, sino en su imagen, en su realidad, en su aspecto. El no poder caminar. Pero Jesús se acerca a él y le pregunta, oye, ¿qué quieres que haga por ti? En otro momento a alguien más le pregunta, oye, ¿crees que puedo hacerlo? O sea, Jesús está escuchándonos. Jesús guarda silencio para escucharnos. Claro, no siempre le devolvemos la cortesía. Somos terribles en ese sentido. Señor, dame esto, Señor, dame el otro, Señor, ya me enfermé, Señor, necesito dinero, Señor, necesito esto otro, Señor, necesito salud, necesito que se arreglen los problemas de la tienda, de esto, del coche, etc. Una balacera de peticiones. Y sí, Dios guarda silencio para escucharnos. Pero aquí viene la necesidad también de escuchar a aquel que sabe por dónde guiarnos para que nuestra vida transcurra felizmente, para que pasemos por este mundo haciendo el bien, en realidad. Porque nuestro fin último es agradar a Dios. Pero ¿cómo le vamos a agradar? Decía San Ignacio de Loyola, aprovechando tanto cuanto las cosas, las personas, las experiencias, circunstancias, etc., nos acerquen a Dios. Pero para poder vivir ese acercamiento a Dios, necesitamos afinar el oído, disponer el corazón, abrir nuestros sentidos para escuchar la voz de nuestro entorno. ¿Eso nos permitiría profundizar en nuestra propia espiritualidad? Es decir, ¿sería un camino para ello? Claro, la Iglesia a lo largo de su historia, de sus 2000 años de existencia, pues los ha aprovechado en diferentes modos. Modos externos, pero con un mismo espíritu. El mismo espíritu, digamos, el común denominador, es la escucha a Dios. Claro, ha habido ermitaños, ha habido vida solitaria, vida aislada, monjes, etc. En los primeros siglos sobre todo. Hoy sigue habiendo vida monástica, ¿no? Pero el cometido es el mismo, escuchar la voz del que tiene que hablar. También pues ha habido pues toda esta búsqueda de desentenderse al menos un ratito, un instante, respirar en paz. Mucha gente tiene, por ejemplo, su altar en casa y va sin decir una sola palabra, solo a contemplar al crucificado o una imagen de la Virgen, a ponerse allí delante del que habla. A mí me gusta, por ejemplo, muy particularmente, recomendar en dirección espiritual a los que buscan este silencio en la contemplación de un crucifijo. Y yo les digo, a ver, quédate mirando un minutito de principio. Un minutito el rostro, la mirada del crucificado. ¿Cómo te mira Cristo? Que está allí crucificado, que está allí con ganas de abrazarte. Y es un lenguaje que hay que escuchar a través de todos nuestros sentidos. Yo, al menos en lo personal, sigo recomendando este ejercicio porque nunca he visto un crucifijo que tenga una mirada con sed de venganza porque estoy ahí crucificado. O de queja o culpa para nosotros. Exacto. Sí, no, cualquiera de estas situaciones, ¿no? Y como usted bien dijo, Padre, es un ejercicio.
Sí, Y claro. eso me lleva a pensar que en esa dificultad que todos podríamos tener de hacer estos silencios para escuchar a Dios dentro nuestro, tendríamos que practicarlo, ¿no? Así Como es. aquel atleta que necesita esforzarse en este ejercicio frecuente para poder verdaderamente llegar a su meta. Sí, claro. Al principio es un minutito. Después subiremos la intensidad, 5 minutitos. Y así poco a poco, para hacer este silencio que repara, que sana, que cura, consuela. Y bueno, pues yo creo que todos tenemos a nuestro alcance la oportunidad de recuperar el valor del silencio en lo personal y compartirlo en la familia, en nuestros diversos ámbitos de trabajo, de iglesia, de calle, etcétera. Donde sea que hagamos cada instante de nuestra vida, podemos estar en silencio. No solo para evitar reventarnos los tímpanos, sino para purgar el corazón. Por eso es importante identificar los ruidos más constantes. ¿En qué me distraigo? ¿Qué es lo que me llama la atención? Segundo, pues, platicar en familia reduce nuestro campo de ruidos. Y si elegimos platicar con nuestros círculos más cercanos, más íntimos, la voz se va haciendo cada vez más peculiar, más particular, más única, más auténtica. Como cuando ponemos tonos especiales en nuestro celular, ¿cierto? ¿Sí? Ojalá que antes que al celular sea darle voz al marido, al esposo, al hijo. Y luego, pues platicar con Dios. Creer que existe. Creer que Dios me está esperando. Creer que Dios está para escucharme y para consolarme. Esto nos ayuda a crecer en la fe en Dios, sí, pero también nos hace más hábiles para poder entonces guardar silencio, para poder entonces vivir tranquilamente desde Dios, no para intoxicarme con mis propios ruidos, sino para llenarme de la vitalidad que la presencia de Dios quiere ofrecerme, me está ofreciendo y que necesito abrirle el corazón. Y ahora que usted menciona esta situación tan específica que debiéramos tener las familias de escucharnos, qué importante es justamente eso, hacer este silencio yo como esposa para tener esa escucha dispuesta a mi esposo, a mis hijos, para verdaderamente que lo que surja entre nosotros sea incluso producto tal vez del amor de Dios, el amor entre nosotros, porque estoy en este silencio necesario para ello. Hay que saber callar para que el otro hable, porque en el tanto hablar intoxicamos, contaminamos el ambiente. Y entonces, cuando alguien se ha peleado, alguien ha regañado, permea el ambiente de la casa. Cierto. Y mantiene tensiones en las relaciones. Entonces, aprendamos. Y precisamente por nuestro centro de escucha, San Juan de Dios, aquí en nuestras instalaciones de matrimonios en comunidad, pues está precisamente ofreciendo ese servicio. Entrenarnos, acompañarnos, ayudarnos a guardar silencio para que hable el que tenga que hablar. Y también ser voz, aprender a ser voces, dejar de ser ruidos. Padre, yo le agradezco muchísimo y además me quedo con ganas de más. Creo que de aquí podríamos hablar muchísimo y me parece que usted es una persona sumamente preparada para ello, para que nos pueda verdaderamente ilustrar en todo esto. Yo les agradezco mucho a quienes se hayan conectado con nosotros para que podamos estar en sintonía con este tema y que
también como a mí, a ustedes les haya quedado las ganas de seguir escuchando más. Nos vemos en el próximo.